dolorosísimo, es muy grave, pero Fernando, tú tienes muy claro el panorama. Mandaste un tuit hoy que resume básicamente lo que está pasando, ¿no? Y por eso hay tanta gente equivocada en su forma de pensar y abrumada, ¿no? Pero tú lo dijiste claro, un problema con el desempeño que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno, pero también un oportunismo del correísmo y de Rafael Correa. Explícame desde dónde partiste para esta conclusión. Ese tuit me pareció contundente y claro, para entender que qué asco, y qué horror que politicen la muerte de gentes en Guayaquil. Qué asco y qué horror. Para quien piense así Fernando, y tenga la capacidad de politizarlo, la vida de estas personas, qué asco de persona, de verdad lo digo abiertamente. Pero así es. Dime, Fernando, te escucho. quienes estamos trabajando en aislamiento recibimos como periodistas decenas, centenares de mensajes, videos, esos videos que tú has visto, que América, que el mundo está viendo, de cómo un ciudadano ve morir a su padre, a su hermano, lo graba con su teléfono en su casa pobre de un barrio pobre de Guayaquil y tiene su cadáver de su padre, de su hermano en casa y no tiene a quién pedir y pide a un periodista, por favor, ayúdennos. Entonces nosotros nos convertimos en los intermediarios y tenemos el compromiso de vida periodístico de difundir esto y lo hacemos en nuestras redes y lo hacemos en nuestros medios. Y claro, y nosotros decimos que aquí no se ha contado la verdad. Y el propio presidente Moreno acaba en las últimas horas de confesarse ante el altar mayor de la patria que él no dijo la verdad, que su gobierno no dijo la verdad. Y la ministra de Gobierno, Fernando, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, también lo acaba de decir. No se estaba viendo el total de la realidad. Pero claro, entonces, entre esas medias verdades que contaba el gobierno del presidente Moreno, aparece esta cantidad de noticias falsas, fake news, armado de forma deliberada por un actor político que es prófugo de la justicia, y no tengo problema en decirlo, Rafael Correa Delgado. Es él, con esta banda que está ubicada en México, y digo banda porque así lo define la fiscal general del Estado. Y es en este momento, Fernando, donde el correísmo pretende conspirar una vez más en contra del Estado ecuatoriano, porque el día martes 7, la próxima semana, el Tribunal Penal, en el mayor caso de corrupción que fue investigado por estos periodistas de este medio, con seguridad el expresidente Correa será sentenciado. Entonces lo que pretende el expresidente Correa, prófugo de la justicia, es aprovechar el dolor que vive el país y la inoperancia del gobierno de Moreno, porque eso tiene que saber América Latina. Porque cuando nosotros vemos a los funcionarios del gobierno del presidente Moreno dando las cifras falsas del dolor en Guayaquil, estamos viendo a los funcionarios del gobierno de Correa, porque son los mismos. La señora Alexandra Ocles fue asambleísta y fue alto cuadro del gobierno de Correa. El señor Guate, el señor Granda, todos, casi todos los que están en el gobierno de Moreno responden al gobierno de Correa, a la escuela de Correa. Pero ¿qué estamos viviendo en el Ecuador? Una doble y una triple tragedia, porque Correa dejó devastando el Ecuador con la mayor corrupción de la historia. Los hospitales quedaron devastados, con niveles de corrupción sin nombre. Los hospitales que fueron construidos por Correa fueron construidos con el 300 y el 400% de sobreprecio por la empresa china Sinohydro. Me refiero a los hospitales del IES. ¿Y quién construyó? Un exfuncionario del gobierno, el presidente Moreno, que la mujer está de embajadora en Canadá. ¿Y qué es lo que pasa, Fernando? Nosotros, vean los reportajes de periodismo de investigación. Desde hace 2 años denunciamos al mundo que el gobierno del presidente Moreno entregó en subasta política los principales hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud a caciques políticos, y los niveles de corrupción en los hospitales del Seguro Social y en los hospitales del Ministerio de Salud son terribles. Pero la salud en el Ecuador, Fernando, estaba colapsada antes de que llegue el COVID. Por eso, antes. Sí. Es muy importante, es completamente claro. Lo dices tú, una triple tragedia. Sí,
Ya el Estado de por sí no tenía dinero, no tenía plata. Lenín Moreno no tenía plata para eso, pero además tienes un sistema de salud que está ya frágil desde antes de llegar al coronavirus. ¿Y de dónde viene? Viene de Correa. Sí. Le llega a Lenín Moreno. Lenín Moreno y sus funcionarios, entonces, lejos de dar transparencia a esto y explicar la situación, empiezan a manipular cifras y a dar y decir medias verdades. Y después, por la presión mediática, vienen a reconocer que ni son las cifras ni dijeron la verdad completa. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se pudo tener transparencia? Porque hay una tendencia en el gobierno a proteger y a cuidar la imagen en forma equívoca, escondiendo las cifras. Y no se pueden esconder porque los muertos hablan, porque los muertos están en las calles, porque los muertos están en las casas, porque es la gente que se está muriendo. Y aquí no se puede venir a decir, Fernando, el país y el mundo tiene que saber, Ecuador es un país que tiene el 62% de su población en el desempleo y en el subempleo. Aquí hay hogares que viven con $2 y $3 al día. Estamos hablando de Guayaquil, una ciudad que tiene a su mayor cantidad de población en la informalidad, que para llevar un pan al día, un litro de leche, tienen que salir a vender en las calles, y a esa gente le dicen, quédese en casa, por Dios, ¿cómo se quedan en casa? Fernando, hay barrios en Guayaquil que durante años no han tenido agua, y ahora le pasan la propaganda, lávese las manos bien bonito. O sea, eso duele. A nosotros como periodistas nos duele. Tocayo, han fallecido 5 colegas en Ecuador, 5 colegas, enfermeras contaminadas, médicos contagiados, médicos fallecidos, centrales térmicas eléctricas con personal fallecido, sin emergencia, y las cifras se mantienen escondidas. Mira lo que acaba de decir ahora el presidente Moreno. Nosotros estamos por sacar un reportaje en las próximas horas. El gobierno reconoce al fin que se están recuperando 150 cadáveres diarios de los domicilios y de las calles de Guayaquil, pero el registro civil da un reporte que en periodos normales el número de fallecidos con los registros es de apenas 42. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente más de 100 fallecidos diarios como víctimas posibles de coronavirus. Todo eso se está escondiendo. Nosotros hemos hecho una investigación con los mejores epidemiólogos de acá y estamos hablando que el nivel de letalidad del coronavirus en Ecuador supera el 14% y quizás es uno de los más altos del mundo. Y con este nivel de letalidad estamos hablando que el número de contagiados en Ecuador, este momento bordearía las 10,000 personas, Tocayo. Tocayo, tengo que hacer una pausa y despedirme de ti, no porque no quiero seguir hablando contigo, pero es muy importante para mí hacer contacto con el prefecto de Guayas, precisamente, que además ha hablado de que se le envió un oficio por parte del gobierno de Moreno para que pues prácticamente casi que no hablaran ellos, ¿no? Que no dijeran nada, ellos se cargaban de todo. Pero Tocayo, démosle seguimiento la semana que entra.